Hola queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo la Palabra. Les saludo desde los llanos orientales de Colombia, deseando que Dios te haga muy feliz y te dé las mejores bendiciones en el lugar donde estás. Quédate con nosotros para estudiar profecía y escritura. El verso base, texto bíblico de memoria para esta semana, es 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Allí la escritura nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este verso nos permite llegar a la conclusión de por qué Pedro tenía certeza en lo que escribía. En primer lugar, debemos recordar que Pedro fue un apóstol que conoció a Jesús cara a cara, que le vio, que caminó con él, que conoció y evidenció muchos de los milagros de Jesús. Esto hace decir que Pedro es un testigo presencial del ministerio de Jesús acá en esta tierra. Sin embargo, en el verso que recién leímos, dice la escritura que tenemos la palabra profética más segura. Pedro es convencido de que la palabra de profecía que nosotros tenemos es segura, es digna de confianza. Esto nos remite al Antiguo Testamento. Veamos lo que el libro de Jeremías habla acerca de profecías relacionadas con Jesús, escritas muchos siglos antes de que Jesús apareciera en esta tierra. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Dios todo lo conoce, por lo tanto Él profetizó mediante sus profetas que escribieron siglos atrás acerca de la venida de Jesús. Hemos leído estos dos textos donde dice que vendría de la casa de David un renuevo, una persona que descendía de ese linaje de David y sería precisamente el Señor Jesucristo. Esta persona vendría para dar esperanza y para vivir entre su pueblo, ¿verdad? También Daniel, el profeta, evidencia la existencia de ese ser supremo llamado Jesús, que habitaría entre nosotros, que sería honrado y glorificado, y que a Él se debe alabar, se debe toda adoración y alabanza también a Jesús. Sin embargo, Pedro sigue diciendo ahora en capítulo 1, versículo 12, lo siguiente: querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Queridos amigos, vemos cómo la palabra aquí Pedro claramente nos expone de que las cosas que se escribieron antes fueron reveladas por el mismo Dios para que conociéramos los padecimientos, los sufrimientos que Jesús llevaría en esta tierra, y eso con mucha anticipación, siglos de anticipación. Ya la palabra de Dios hablaba de Jesús como un siervo sufriente. Eso lo podemos buscar en Isaías 53, este capítulo que habla acerca de cómo Jesús sería molido, sería contado como pecador, ¿cierto?, a causa
de la misión que vino a cumplir. Herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, enmudeció su boca y como cordero fue llevado al matadero. Eso lo decía Isaías siglos antes de que Cristo viniese a esta tierra a cumplir esa profecía. Y la cumplió. Usted y yo sabemos de que Él vino, que enmudeció, que no protestó y que fue llevado como un cordero al matadero, a la cruz, para darnos salvación y ofrecernos el camino de la vida eterna a cada uno de nosotros. Y ahora Pedro recuerda y hace énfasis en esto, en que eso se escribió para darnos un mensaje a nosotros de salvación y de esperanza, un mensaje en el que se nos recuerda que Jesús existió y que Jesús es real. Pedro dice que no creemos en Jesús producto de fábulas engañosas o cuentos o mitos, sino que creemos en Jesús porque es real. Él mismo fue testigo presencial de lo que Cristo hizo en esta tierra por muchas personas y nosotros, sin lugar a dudas, somos testigos presenciales de lo que Jesús sigue haciendo en la vida de las personas, en la vida tuya, en la vida mía y en la vida de millones de personas, cambiando y transformando dolores, tristezas, amarguras en esperanza, en alegría y dando consuelo a los quebrantados. Segunda de Pedro 1:16 al 18 nos dice, hablando acerca de esto: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de la grandeza de Dios que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él. Pedro dice, no hablamos acerca de Jesús basados en cuentos, en fábulas, en mitos. Pedro dice, nosotros mismos lo vimos, somos testigos presenciales. Y luego cita el momento de la transfiguración en Mateo capítulo 17, que habla acerca del encuentro de Jesús mismo con Elías, con Moisés y entre otros discípulos también estaba Pedro presenciando este encuentro. Y en ese encuentro se dice que la voz de Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, me complazco en él, me agrada porque él hace mi voluntad. Veamos lo que nos dice Mateo 17. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Este pasaje nos relata el momento de la transfiguración, el momento especial que vivió Pedro. Pedro, un apóstol de Jesús, un testigo presencial que estuvo muchos días cerca de Jesús físicamente, andando con él, compartiendo con él, y esto le permite tener mucha autoridad a la hora de hablar y de escribir acerca de Jesús. Y él nos invita a que creamos en Jesús, a que recordemos que la fe y la esperanza que tenemos en sus promesas no es una fe vana o que venga de algo liviano o pasajero o ficticio, es una fe real. Y es real que Jesús volverá a esta tierra para llevar a las personas que se han preparado para vivir con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga en el lugar donde estés. Deseo que seas muy feliz y que la palabra de Dios pueda llenar tu corazón y pueda dar ánimo, fortaleza y esperanza. Que sigamos preparándonos para ir con el Señor Jesús a la patria celestial. Nos vemos en el siguiente programa.